El libro va a salir en... Queridos amigos, amigas y amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente en esta cita aquí para nuestra radio de Colombia, nuestra RCN, una de las cadenas más importantes que tiene nuestro país y que afortunadamente en este momento estamos enlazando esta señal por más de 130 emisoras en todo el territorio colombiano y allende las fronteras, en Perú nos escuchan en Venezuela, nos escuchan en Ecuador y por todo el mundo también gracias a la Internet. Así que les agradezco que estén nuevamente en esta cita, una cita más, en esta conversación deliciosa que tenemos todos los viernes sobre los hechos enigmáticos, misteriosos de la historia y de la realidad en la que vivimos. Antes de saludar a nuestro gran invitado, una persona que ustedes ya han escuchado aquí y que ustedes aprecian y admiran mucho, pero antes de saludarlo, quiero invitarlos a los que nos están escuchando en la radio, si quieren vernos, si quieren interactuar con nosotros, si quieren enviarnos comentarios, lo pueden hacer visitando nuestra página oficial, nuestra cuenta oficial de YouTube, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Ahí estamos presentes y si quiere también nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, buscándonos simplemente como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Es don Eric Fratini, un investigador de muchísimos quilates, gran parte de su vida corresponsal en el Oriente Medio, un escritor consumado y consumido también, porque siempre está metido en tantas historias que nos cuenta en sus libros maravillosos. Uno de sus temas preferidos, además del tema de la iglesia, ha tratado el tema de la iglesia en varios libros muy importantes también con el rol del papado y todas estas cuestiones, pero su más reciente libro, el que está caliente, es sobre el nacionalsocialismo y sobre la figura tal vez que es de nunca acabar porque siempre será atractiva para los millones de lectores, que es la de Adolfo Hitler. Y su último libro tiene que ver con este personaje y con su médico de cabecera. Maestro Eric Fratini, gracias por atendernos. Bienvenido a Colombia a través Nada, de este nada. espacio. Un verdadero placer estar en Colombia, por lo menos a través de las ondas. Y además da la casualidad que en poco tiempo pisaré Colombia. Estaré en Colombia en muy poco tiempo. ¿Nos puede dar detalles el por qué o simplemente es un viaje personal? Pues mira, estoy preparando un gran documental sobre la Comuna 13 Ok, de Medellín, en Medellín, ¿sí? y es un documental que me ha encargado National Geographic. Me ha Ok, encargado que lo produzca y voy el día 18 de febrero. El 18 de febrero estoy cogiendo el vuelo para Colombia. en poco En tiempo muy lo vamos poquito a tener tiempo. aquí. En Pues muy poquito tiempo. bienvenido siempre, maestro. Nada, Bienvenido. muchísimas gracias, ya lo sé. Bueno, hablar de Hitler, como yo decía, es un mundo tan gigantesco porque era un hombre, no solo porque marcó la historia negativamente o como lo quieran mirar, pero es un hombre que por donde uno lo mire, uno puede sacar una historia o algo interesante para hablar de él. Estamos hablando de un Hitler que durante los últimos años de su vida fue muy enfermo, sufrió mucho, adicto si se quiere a las drogas. Su médico de cabecera, un hombre que él lo llevaba a todos lados y que lo acompañaba, era como su sombra, le suministraba ciertos medicamentos y lo tenía, algunos dicen que como en un estado zombie, pero lo tenía en pie. Y eso también uno no se puede imaginar, pero eso habría marcado, esas situaciones médicas de Hitler, marcaron, si se quiere, las rutas por la cual terminó desencadenándose la guerra, la pérdida de Alemania y todo lo que ya conocemos. Pero, ¿por dónde podríamos empezar, maestro Frattini? El paciente A es el título de su más reciente Sí. libro y que tiene que ver de esta condición, con esta condición médica de Hitler y de su médico de cabecera. Eh, el paciente A, Historia médica de Adolf Hitler, es un pequeño capítulo en la gran biografía de Adolf Hitler, ¿no?
Todos conocemos los libros, los grandes libros sobre las batallas de Hitler, los generales de Hitler, las derrotas de Hitler, las propias biografías que se han escrito sobre Adolf Hitler, pero se conocía muy poco sobre dos cosas en concreto. Una, sobre cómo le afectó a él todas las sustancias que le administraba su médico. Y no, Ujú. no solamente Theodor Morell, que es el que tú citas, sino incluso Karl Brandt, otros médicos que también fueron médicos de Hitler antes que Theodor Morell. Todos los medicamentos que le administraron, ¿no? Que luego ya si quieres hablamos un poco del tipo de medicamentos que le administraron. Y luego, eh, yo creo que fue una figura muy controvertida que fue Theodor Morell. Theodor Morell es el hombre obeso, el hombre grueso de gafas de concha, que sale en la mayor parte de las fotos privadas de Adolf Hitler, en el Berghof, la guarida del lobo, cuando él está en Berlín, en la Cancillería de Berlín. Es una figura que siempre está detrás, ¿vale? Ese es Theodor Morell. Era el hombre, yo creo, que conjuntamente con Constance Mansiarly, que era su cocinera, y conjuntamente con Gerhard Roder, que era su secretaria privada, yo creo que era una de las personas más cercanas al círculo de Hitler. Theodor Morell era el hombre pues, que le vio de cierta forma desnudo, no desnudo completamente porque Hitler nunca quiso ponerse desnudo delante de nadie, ¿no? Pero sí que, digamos, mostró esa debilidad que no mostraba el pueblo alemán, lo mostró ante Theodor Morell. Theodor Morell es una figura totalmente controvertida. Digamos que mi libro habla sobre el paciente A. El paciente A, tengo que decirle a tus espectadores, el paciente A era como se le conocía a Adolf Hitler. Todas las fichas que yo he leído del Bundesarchiv, del archivo del gobierno alemán, o el archivo del NARA, que es el archivo nacional de Estados Unidos, ¿vale? Siempre, nunca citaban a Adolf Hitler como paciente, siempre era el paciente A o el paciente AH, o siempre no se le llamaba el paciente porque el propio Theodor Morell, que es su médico desde el año 36, le daba mucho miedo que ese material pudiera caer en manos del enemigo, ¿vale? Y o bien de grupos contrarios a Hitler dentro de Alemania, ¿no? Entonces, por eso, digamos, que se le llama paciente A. Entonces yo, digamos que accedí a todas las radiografías, que las publico en el libro, accedí a los electrocardiogramas que le hizo Morell a Hitler, accedí a documentos de intervenciones quirúrgicas que le habían hecho a Hitler, por ejemplo, de pólipos en la garganta, que él pensaba, además era un hombre que él siempre pensaba que eso era cáncer, ¿no? Porque su madre murió de cáncer. Entonces, digamos que esa figura tan controvertida, yo me di cuenta, claro, yo tengo aquí detrás mío, pues igual que tú, detrás tuyo, yo tengo una grandísima biblioteca sobre el Tercer Reich y todo lo que es el nacionalsocialismo, ¿no? Entonces yo, claro, empecé a coger libros de mi biblioteca, por ejemplo, la biografía de Albert Speer, el ministro de Armamento y el arquitecto, el gran arquitecto de Hitler, ¿no? Eh, y solamente cita a Morell en una sola ocasión, en una autobiografía de más de 400, 500 páginas. Solo lo cita una vez. Por ejemplo, la biografía de Gerhard Schroeder, que se llama El Führer, mi jefe, que es la historia de ella al servicio de Hitler. Solamente lo cita en una sola ocasión. Por ejemplo, la gran biografía sobre Heinrich Himmler, ¿vale? Que está escrita por un historiador británico. Solamente cita a Theodor Morell, lo cita en 3 ocasiones nada más. ¿Quiénes son los que lo citan mucho? En el informe hay un informe espectacular que se llama Hitler visto por el NKVD. El NKVD, tú sabes que era la inteligencia soviética, era el antecesor del KGB, Ujú. ¿vale? Hay un informe que se publicó como libro que se llama Hitler visto por el NKVD, informe para Stalin, ¿vale? Que fue un informe redactado por la inteligencia militar soviética para Stalin, para Joseph Stalin. Y ahí citan a Morell hasta en 43 ocasiones. Es decir, que los soviéticos ya sí que habían detectado la personalidad de Theodor Morell y lo que influía a Theodor Morell en la vida de Hitler. Eso es De- interesantísimo. Eric Eggy Frattini, escritor.
Era muy enfermizo Hitler. Hitler no era muy enfermizo hasta el año 36. Yo creo que estoy de acuerdo con Constance Mansiarly, la cocinera. Después de la guerra, Mansiarly es detenida por el servicio de inteligencia soviético, ¿vale? Y ella declara en ese informe de inteligencia, el informe de interrogatorio, ella dice que Hitler, hasta el año 36, cuando conoce a Morel, Hitler tenía pues los típicos achaques que podemos tener todos, pues que le dolía la espalda, que tenía problemas en las articulaciones, pero que no era un hombre enfermo. ¿Él cuándo se empieza a poner enfermo? Él se empieza a poner enfermo a partir de que se convierte en paciente de Theodor Morel. ¿Por qué? Porque Theodor Morel comienza a utilizar a Hitler como una especie de conejillo de indias, ¿no? Con mucho cuidado, bien es cierto. ¿Por qué? Porque Theodor Morel sabía que si hacía algo grave a Hitler, la Gestapo lo iba a matar, o las SS lo iban a matar. Entonces siempre se cuidaba muy mucho de que los medicamentos que él le administraba y las sustancias que él le administraba a Hitler fueran de cierta forma muy bajas dosis para evitar el que tuviera una reacción Hitler con alguna sustancia y pudiera morir. Pero siempre se cuidaba muy mucho. Y es a partir del año 38-39, ya con el inicio de la guerra, cuando ya empiezas a ver en el cuaderno, en los diarios de Theodor Morel, que ha sido la base principal de documentación de mi libro, el propio diario del médico Theodor Morel, es, digamos, el que tú vas viendo cómo la salud de Hitler se va deteriorando, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que descubrimos un hombre de 50 y tantos años, que claro, hoy un hombre de 50 y tantos años es un hombre joven, y entonces descubrimos a un Hitler de 50 y tantos años con Parkinson, y Parkinson muy avanzado. Descubrimos a un hombre, a un Hitler de 50 años, eh, un hombre que tenía problemas gástricos, serios problemas gástricos. Un hombre de 50 años que no podía dormir. Tenía que tomar somníferos, pero somníferos muy potentes para poder dormir. Y eso también, ese tema de salud, afectó a las decisiones de guerra por el bien de los aliados. Yo cuento, por ejemplo, en el libro hay un caso, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí, Por ejemplo, él tenía muchos problemas para dormir, no conciliaba el sueño, él dormía por intervalos, ¿no? Todo esto está escrito en el diario de Theodor Morel, que Hitler sufría problemas de insomnio, ¿no? Entonces, qué le mete el día 5 de junio del 44? ¿Qué dosis le mete? Le mete una sobredosis de somníferos, ¿vale? Porque Hitler llevaba como 2 días y medio, casi 3 días sin dormir. El 5 de junio. Claro, esos somníferos le hacen efecto hasta el día 6 de junio. ¿Y cuál es el problema? Que nadie le despierta para decirle al Führer, mi Führer, están desembarcando en las playas de Normandía. Normandía. Sí. Claro, tú piensas que en el año 44 ya Hitler él era quien tomaba las decisiones de guerra, ya no eran sus generales, en el 44. Claro, él, como está dormido y nadie le despierta, él no coge 2 unidades, 2 divisiones blindadas que estaban en Luxemburgo para trasladarlas rápidamente a Normandía para apoyar la defensa de Normandía ante el avance aliado. Y eso hizo, claro, que realmente, si lo piensas así, que una pastillita, no sé cuánto podía costar en aquel entonces, 5 centavos de dólar, provocó o facilitó eh, que no se perdieran tantas vidas aliadas en las playas de Normandía. Porque cuando a él le despiertan a la 1 de la tarde del día 6 de junio. Claro, el desembarco había comenzado, tú lo sabes, había comenzado el día 5 con las primeras unidades de aerotransportadas, los primeros paracaidistas. Empiezan a caer la noche del 5 al 6. Y el 6 por la mañana, a primera hora, ya es cuando desembarca en varias playas de Normandía el número de soldados aliados. Entonces, fíjate cómo le afectó a él su salud las decisiones de guerra. Increíble. Y qué datos tan interesantes, porque la figura de Theodor Morel, Eric, no sé, se me viene esta idea en este momento mientras conversamos, y es él cómo suministraba esos medicamentos a Hitler y cómo de una manera lo tenía en un estado
eh, Catatónico. catatónico. Yo lo describí como una especie, como un zombie, Sí, que a veces tenía unos ataques de cólera sí, sí. impresionantes y tal vez de ahí los problemas del sistema nervioso y gástricos que sufrió Hitler, pero no sería, esto es una conjetura mía, no está en el libro de nuestro invitado Eric Fratini, que Morel era un instrumento de alguien para manejar a Hitler, o sea, como para mantenerlo controlado, no sé, sus generales o no. No, no, porque además tú piensas que Morel era un hombre odiado por todo el mundo, porque por los generales, porque Morel no era militar. Morel no era militar, su médico anterior a Morel era Karl Brandt, que era el comisario de salud del Reich, que era Sí, un alto oficial de las SS. Entonces, Morel era odiado. Además, se habla de las cosas que se hablan sobre Morel, se decía que era un hombre que no se duchaba nunca, era un hombre muy obeso, lleno de pelo en los dedos y tenía mal aliento. Dicen que la biografía que se escribe sobre Eva Braun, ella cita a Morel diciendo que ella detestaba a Morel porque cada vez que se le acercaba tenía olor en la boca porque nunca se lavaba los dientes y los tenía todos amarillentos y semipodridos. Entonces, luego era un hombre que era poco reacio, era muy reacio a ducharse. Entonces, claro, olía pésimamente, olía muy mal. Pero cuando protesta Eva Braun a Hitler sobre Theodor Morel, Hitler le dice que no ha contratado, no ha elegido a Morel por su olor corporal, lo ha elegido para que le evite a él los dolores que tiene. Él tenía, cuando él llama a Morel, Hitler tenía, no se podía poner las botas, porque él tenía todas las piernas llenas de llagas, o tenía problemas de espalda. Pasaba a lo mejor hasta 4 y 5 días sin poder ir al baño, porque tenía obstrucción intestinal. Entonces, claro, él defiende a Morel porque Morel le empieza a facilitar ciertos medicamentos que no estaban en el mercado, para facilitarle pues que se le vayan esas llagas de las piernas, que se le vayan esos dolores gástricos que tiene. Y lo que pasa que él, poco a poco, Hitler se hace cada vez más adicto a ese tipo de sustancias y claro, y Morel lo utiliza y se aprovecha de eso. Morel se aprovecha y Morel termina convirtiendo a Hitler en un verdadero adicto a las drogas, a las metanfetaminas. Era un drogadicto perdido, Hitler. Eh, y, señor Eric, ¿y qué pasó con este Morel? Bueno, en principio, ¿cómo se conoció y cómo llegó a ese círculo íntimo de Hitler? Muy fácil. Morel era famoso porque era experto en enfermedades venéreas. Él tenía una clínica en Múnich, que era muy famosa, donde iba mucha gente del Partido Nacional Socialista a curarse las enfermedades venéreas que sufrían. Y uno de los que van ahí a su clínica en Múnich es Hoffmann, que era el fotógrafo oficial de Hitler, Ujú. ¿vale? Porque Hoffman era homosexual y Hoffman había cogido, parece ser, según dice el propio Morel, Hoffman había cogido una enfermedad venérea en un bar de hombres. Pero, ¿qué era Morel? Morel era un hombre que se cuidaba muy mucho de hablar de sus pacientes, porque eran todo gente famosa. Yo en el libro cito a Arno Breker, actores de cine, actrices, que iban a ver a Morel por ese tipo de enfermedades, ¿vale? Hoffman coge una enfermedad venérea, eh, que le afecta mucho a Morel y le cura y Morel le cura a Hoffman. Y cuando en un fin de semana Hoffman habla con Hitler, le recomienda a Morel y le dice que Morel es un tío maravilloso, que es un médico espectacular y que le va a curar todas las dolencias. Claro, Hitler era un hombre en ese momento que ya empezaba a estar tocado por ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué hace? Contrata y llama a su presencia a Morel, a la Cancillería. Y Morel es un vendedor. ¿Tú te acuerdas de esas películas del oeste cuando salía el típico tío en el carromato vendiendo crecepelos? Y, y- Sí. y te decía, bueno, y si no le funciona el crecepelos, bébaselo porque le va a solucionar el problema de estómago. ¿Vale? Eso era Morel realmente. Y entonces lo que pasa que
los primeros efectos y los primeros tratamientos que le aplica Morel hace que Hitler esté convencido de que Morel tiene una varita mágica para curarle sus males. Y por eso lo contrata. Pero es a través de Hoffman, su fotógrafo. Claro, son muchas las enfermedades que padeció Hitler. Ya hablamos Parkinson, enfermedades gastrointestinales, eh, sufría lógicamente por los altos niveles de estrés, de insomnio, de cólera, y también tenía problemas sexuales que Morel también le trató. Sí, eso lo cuenta Morel en su diario. Eso lo cuenta Morel en su diario. Cuenta que un día Eva Braun en el Berghof, que era la residencia de Hitler en el Obersalzberg, en el Berchtesgaden, Eva Braun le pide al médico, le pide a Morel, que si por favor le puede dar algo a Hitler para aumentarle su apetencia sexual, porque se ve que Hitler no cumplía con Eva Braun, ¿no? Y entonces le pide eso. Y él le empieza a administrar anabolizantes. Pero claro, imagínate, estamos hablando de anabolizantes en los años 30, que era el desarrollo de los anabolizantes. Le empieza a meter anabolizantes sacados de glándulas de caballos. Le empieza a administrar a Hitler. Entonces, bueno, es que tú te lees los tratamientos y es que dices, o sea, yo no sé cómo pudo durar este hombre tantos años bajo la mano de Morel. Y si él llegó tan deteriorado fue por las manos de Morel. Morel era un carnicero. Morel era un carnicero, un absoluto carnicero. Y bueno, y aquí te cuento, bueno, todo el pervitin, las drogas que le metía, las metanfetaminas, le metía constantemente metanfetaminas, le metía constantemente anabolizantes, le metía constantemente, claro, imagínate, para que tú te hagas una idea, en un solo día, en el año 43, que lo vi en el diario, en un solo día le metió hasta 22 sustancias en el cuerpo a Hitler. 22. Desde pervitin, que eran metanfetaminas, crack, lo que le llamamos el crack actual, hasta le metió laxantes, le metía laxantes constantemente porque Hitler tenía problemas para ir al baño. Entonces le metían laxantes, pero claro, tú imagínate ese cóctel de veintitantas sustancias el mismo día. Claro, así lo convirtió en un adicto, en un drogadicto, lo convirtió. Es decir, que en los últimos años, si quiere meses mejor, últimos meses de vida de Hitler, antes de la rendición y lo que sucedió, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no era un hombre cuerdo, o sea, no era alguien que en sus cinco sentidos para manejar tropas en una guerra. No, hay una declaración muy buena de von Rundstedt, el general von Rundstedt, que fue uno de los grandes hombres de la guerra acorazada, que cuenta que durante una reunión del Estado Mayor, cuando estaban hablando de la guerra en el oeste, la guerra contra Rusia, en la guerra del Este, el frente oriental, él cuenta a sus interrogadores, después de la guerra, que Hitler no era capaz de mantenerse en pie durante las reuniones y que les sorprendía mucho porque constantemente soltaba baba por la boca sobre los mapas, porque dice que era un hombre que estaba gagá. No sé si entendéis Sí, en la palabra en Colombia, ¿no? sí, Gagá sí, sí. es ya como un hombre totalmente anciano. Veían a un hombre totalmente anciano, demacrado. Pero claro, es que estamos hablando de un hombre de 50 años, ¿sabes? Que no era un hombre mayor. Cuando sus generales tenían 60, 65 años. Y él, lo que pasa es que estaba muy tocado. Bueno, pues estamos conversando esta noche aquí en nuestro programa con el gran investigador, el gran escritor, el intelectual Egli Frattini, que nos está contando detalles de su más reciente obra, que como ustedes bien han escuchado, se trata del Hitler enfermo y de su médico de cabecera que lo convirtió a él como en un conejillo de Indias y le suministró cualquier cantidad de medicamentos, drogas, que Diego, hasta 70 medicamentos le llega a administrar a Hitler. increíble, increíble. O sea, ese cóctel de tantos medicamentos que estaban dentro del cuerpo de Hitler hicieron prácticamente que al final de la vida fuera algo así como un despojo humano, Adolfo Hitler. Síganos en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes. Síganos para que puedan estar en contacto también con este y otros
episodios que emitimos y les agradezco siempre su fidelidad. Eric, ¿qué sucedió terminada la Segunda Guerra Mundial con ese médico Morel de Hitler? ¿Qué se sabe? Eh, Theodor Morel tiene mucha suerte después de la Segunda Guerra Mundial, porque los soviéticos, Stalin había dado órdenes a la inteligencia soviética de detener a todos los altos mandos de Hitler, incluidos toda la gente que estaba en el círculo próximo a Hitler, ¿vale? Es más, los soviéticos consiguen hacerse con los escoltas de Hitler, consiguen hacerse con Constance Mansiarly, la cocinera, consiguen hacerse con el doctor Blackman, que era el dentista de Hitler, pero pero Morel es detenido por los ingleses, por las tropas inglesas, británicas, por las tropas británicas. Y eh, él se identifica como médico de Hitler y es recluido en el campo de Dachau, porque después de la guerra el campo de exterminio de Dachau se convirtió en un campo de prisioneros de guerra para los aliados, ¿vale? Y él es recluido en el campo de Dachau en el 45, finales del 45. Y él permanece en el campo de Dachau hasta, creo que es hasta el 47, creo recordar que es hasta inicios del 47, hasta que pasa un proceso de desnazificación y a él los ingleses lo ponen en libertad sencillamente porque Theodor Morel no era un criminal de guerra, no tenía absolutamente ninguna relación ni con los campos de exterminio, ni con los experimentos que se habían hecho en campos de exterminio, entonces se le pone en libertad, ¿vale? Y él, el mismo día que se le pone en libertad, él cuenta que a él se le pone en libertad, los ingleses lo ponen en libertad con un abono de creo que eran $3 americanos, con un par de calcetines y con un abono para poder comer en la Cruz Roja, para poder comer en los puestos de la Cruz Roja. Pero a él ya sufría del corazón, ya le había dado incluso en el año 42 o 43, a él ya le había dado algún infarto. Y parece ser que a él le da un infarto ya cada vez más serio, ¿vale? Y él es recluido en un hospital de la Cruz Roja, hasta que finalmente la propia Cruz Roja ven que con ese hombre no se puede hacer absolutamente nada porque se está muriendo. Claro, estamos hablando de los años 40, la posguerra en Alemania. Entonces, ¿qué hacen? Lo entregan a un hospital militar. Lo entregan a un hospital militar. Y él fallece en ese hospital militar totalmente abandonado, totalmente solo, en la más absoluta miseria, y muere ahí. Muere creo que en el 48, creo recordar. Claro, o sea, no fue mucho el tiempo terminada la Segunda Guerra Mundial que estuvo Teodor Morel No, con vida. no, no. Lo que pasa que él, mira, yo creo que él ha dejado uno. Yo la introducción del libro, yo la comienzo con una frase del gran Joachim Fest, ¿sabes? El que escribió, el famoso periodista alemán que escribió El hundimiento, ¿vale? Él escribió en el año 74, él escribió una de las más grandes biografías sobre Adolf Hitler, que se llamó Hitler, ¿vale? Él, en una entrevista que da a la revista Der Spiegel, en el año 74, finales del 74, él dice a Der Spiegel que él ha escrito la obra definitiva sobre Hitler, que ya no hay nada más que contar, ¿vale? Te estoy hablando del año 74, ¿vale? Sí, Desde el año 76 hasta la actualidad se han desclasificado más de 9 millones de páginas de documentos sobre el nacionalsocialismo. Más de 9 millones de páginas. Entonces, de esos documentos, de esas 9 millones de páginas, uno de los documentos que se desclasifica, pero te estoy hablando ya en la etapa de Ronald Reagan, en los años 80 en Estados Unidos, uno de los documentos que se desclasifican son los diarios de Morel. ¿Por qué? Porque Morel había escrito día por día en su cuaderno los medicamentos que le ponía a Hitler, ¿vale? No hay muchas, no hay muchas notas históricas, ¿vale? Y las notas históricas que hay son, imagínate, son, el Führer está preocupado, los aliados han desembarcado en Francia, pero nada más, no dice nada más. Claro, te marca 6 de junio. Pero lo que viene a continuación es que te dice todos los medicamentos que le está inyectando a Hitler ese día, ¿sabes?
hoy se ha suicidado una de las grandes amigas del Führer. Está deprimido y le he inyectado Pervitin para que pueda pasar el día porque luego tiene una reunión con sus comandantes. O, por ejemplo, dice otra entrada de su diario, dice, hoy ha discutido con el ministro von Ribbentrop, ¿vale? Que era el ministro de Asuntos Exteriores del Reich alemán, del Tercer Reich. Y dice, hoy ha discutido con Ribbentrop. Cada vez que discute con Ribbentrop tengo que inyectarle fuertes calmantes al Führer, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te está diciendo? Pues que tenía muy malas relaciones con su ministro de Asuntos Exteriores, con von Ribbentrop. Entonces, digamos que eso es lo que a mí me ha ayudado a guiar, digamos, cronológicamente el libro, ¿vale? Y mediante una cronología de la Segunda Guerra Mundial, yo iba viendo en un lado cómo era el día ese de Hitler y qué estaba pasando en la guerra. Y entonces ves que muchas cosas, el que él, por ejemplo, él no pudo dirigir la Operación Barbarroja, los primeros días de la Operación Barbarroja, que fue la invasión de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque tenía un ataque de disentería muy grave. Entonces él se pasó todo el avance de la Operación Barbarroja los primeros días, las primeras semanas, en cama metido porque no podía moverse por la disentería. Entonces, claro, eso también te dice, claro, cómo afectaba, es curioso, cómo le afectaba a él las decisiones de la guerra cuando realmente es que él estaba enfermo, había cogido disentería. O una vez cogió pulmonía cuando empezó la ofensiva de las Ardenas, que ya es el último intento en la Navidad del 44, cuando Hitler intenta contraatacar para expulsar a los aliados hacia las playas de Normandía, en el bosque de las Ardenas. Y claro, él no intervino realmente porque a él le había dado un ataque de pulmonía muy severo, porque había estado en el frente oriental y había estado comiendo con sus tropas. Y entonces, claro, le había dado pulmonía, porque él además ya era un hombre que tenía las defensas muy bajas. Y entonces, Claro. claro, tampoco pudo, digamos, estar en primera línea, no de combate, porque él nunca iba a la línea de combate, por supuesto que no, pero, digamos, dirigir las operaciones en la operación de las Ardenas. Eric, ya nos has explicado de la desclasificación de miles de folios y de información respecto a Hitler y a secretos de la Segunda Guerra Mundial, pero me llama la atención el trabajo que hiciste para organizar toda esta información valiosa. Me hablas del diario de Theodor Morell, de los apuntes del médico de cabecera de Hitler, pero, ¿cómo manejaste toda esta información? O sea, esto es abierto al público. De pronto, si alguien lee tu libro y le suscita interrogantes, puede dirigirse a estos materiales Sí, desclasificados. sí, el archivo nacional de Estados Unidos es un archivo gigantesco, de miles y miles y miles de páginas de todo tipo de temas, desde el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de JFK, que ahora lo van a desclasificar por orden de Eh, Trump, correcto, sí. las intervenciones de la CIA en Centroamérica, las operaciones de la Irán contra, ahí está todo, en el NARA está todo. Eh, Tú te tienes que identificar, tienes que mandar un currículum como investigador, yo es que he trabajado mucho con los archivos del NARA, entonces digamos que nosotros tenemos acceso a una serie de catálogos y luego nos llegan las comunicaciones. A mí me llegó, que tú lo sabes, por ejemplo, a mí me llegó una notificación un día del NARA diciendo vamos a desclasificar las joyas de familia de la Agencia Central de Inteligencia, ¿vale? Que las joyas de familia fue un documento de 800 páginas que encarga eh, el presidente Gerald Ford, cuando ha dimitido Nixon, Gerald Ford llega al poder, a la Casa Blanca, como vicepresidente, pero es elegido presidente por la dimisión de Nixon. Gerald Ford llama a su despacho a John Schlesinger, que era el director de la CIA, y le dice, director, prepáreme un documento, ¿vale? Donde se agrupen todas las operaciones de la CIA que violaban la Constitución de Estados Unidos. Y entonces John Schlesinger le encarga a un funcionario, le dice, reúname en un informe todas las operaciones que violen la Constitución. Y el cachondo del funcionario de la CIA dice, señor director, aquí están nuestras joyas de familia, ¿vale? Ya en el año 2000, 2010, se desclasifica. Y a mí me llega una notificación antes de hacerse público.
como investigador, diciendo si me interesa recibir el informe antes de que se publique. Y yo le digo que sí, que claro, que me interesa recibirlo para leerlo. Y entonces yo recibo el informe completo de 800 y tantas páginas que conforma Las joyas de familia, y yo con eso escribo el libro CIA Joyas de familia. Y que es toda, y lo que pasa que, bueno, investigué con más fuentes aparte de ese informe, pero ese me Claro, sirvió de base. claro, claro. Eric, el libro ya está disponible físico en España, me imagino, Sí. lógicamente. Y en América, ¿cómo está la distribución? Bueno, en Colombia lo tendréis muy pronto, porque yo publico con Planeta y Planeta Colombia siempre publica mis libros en Colombia, o sea que lo tendréis, yo creo que en cuestión de a lo mejor de un mes o menos tendréis el libro de Hitler, que además la portada es impactante. Esta es la portada que ha salido en España. Y yo me imagino que en Colombia también tendrá la misma portada, porque Planeta Colombia suele cambiar poco las portadas. Sí, Entonces, y me imagino que saldrá publicado en Colombia. para los que nos están escuchando en la radio y no pueden ver la portada que estamos dando a conocer aquí en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes, se ve la figura de la cara de Hitler en la portada. Un Hitler, no sé, demacrado. ¿Por qué se escogió esa imagen que nos mostraste en el libro? Bueno, primero por una cuestión comercial. Eh, Cualquier cosa, tengo que decirte que cualquier cosa que tú escribas sobre Hitler y metas su cara en la portada va a vender. Porque, ya ves, desde que Joaquín Fes dijo: "He escrito la obra definitiva sobre Hitler", te estoy Mm. hablando del año 74, hasta el año 2025, que yo publico el libro El paciente A. ¿Cuántas historias y biografías han salido sobre Hitler? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿Por qué? Porque la gente, incluso la gente joven, sigue teniendo mucho interés en la figura, no solamente en la figura, sino en el movimiento nacionalsocialista. ¿Cómo pudo un tipo que era un cabo, te iba a decir, un cabo, y era un tipo nefasto, era un hombre bastante inculto, cómo consiguió cautivar a toda una población culta como la alemana de esa época? Te hablo de los años 30, finales de los años 20, principios de los años 30. ¿Cómo consiguió hipnotizar y narcotizar a toda una población como la alemana para que lo apoyasen, para que siguieran ciegamente al Partido Nacional Socialista hacia su propia autodestrucción, como llevó el partido nazi a la propia Alemania, hacia la destrucción total? Y cómo, entonces, digamos que la gente sigue teniendo muchísima curiosidad sobre esa etapa de Europa, sobre la época de Hitler, sobre los generales de Hitler, sobre las campañas de Hitler, sobre la propia figura de Hitler, sobre los altos mandos o la jerarquía del partido nazi. Siguen siendo, en Europa al menos, sigue siendo en Europa y Estados Unidos, siguen siendo una temática que vende mucho. La gente está muy interesada. Por supuesto. Eric, estamos hablando de tu más reciente libro, pero cuando eres un escritor tan exitoso y con tanta experiencia, uno no publica este libro y se va a descansar 2 años, como diría la gente. Tú estás trabajando y ya tienes más investigaciones en curso. ¿Vienen más libros de este tipo, del tema del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial? No, mío no. Yo he Ok. escrito una tetralogía, este es el cuarto libro que escribo sobre el Partido Nacional Socialista. Eh, Te diré que cada vez estoy más alejado del mundo del libro, porque llevo, llevo escritos 32 ensayos y 4 novelas. Publico en 42 países en 16 idiomas. Y la verdad es que entre tú y yo te diré que me he cansado. Eh, eh, Quiero hacer otras cosas. Tengo 61 años, quiero hacer otras cosas. Me estoy dedicando mucho a obra social. Cada año me llevo a 5 mujeres que han sufrido cáncer, me las llevo a vivir una gran aventura en el mundo. Acabo de llegar de la Antártida, de navegar desde la punta de Ushuaia en Argentina hasta la Antártida, ida y vuelta, atravesando el paso de Drake. Estoy preparando una gran expedición también con mujeres de cáncer
para unir el Pacífico con el Caribe en Costa Rica, en la jungla de Costa Rica, y digamos que me estoy dedicando más a la parte social. No es que me divierta más, pero yo creo que durante un tiempo yo creo que he cerrado mi etapa como escritor. Yo creo que he vivido los últimos años metido en una maquinaria, ¿vale? Metido en una maquinaria de la gran industria del libro internacional. Yo escribía un libro, investigaba, escribía el libro y luego me metía en las promociones, pero claro, como publicaba en tantos países, pues estaba de gira en la Feria de Sao Paulo, en la Feria de Guadalajara, en México, en la Feria de Bucarest, en la Feria de Budapest, en la Feria de Ámsterdam. Y al final terminaban esas ferias y yo volvía a escribir el siguiente libro. Y al final yo me convertí en un hombre poco creativo, ¿vale? Y muy personaje de la gran industria del libro, ¿vale? Claro, con la producción mía te podría decir que he escrito mucha mierda, pero también he escrito grandísimos libros, que ahí están, por ejemplo, toda la historia desde 1566 hasta el nombramiento de Francisco de la historia del Servicio de Espionaje Vaticano. Ahí está el libro sobre las grandes operaciones encubiertas del Mossad, la inteligencia israelí. Ahí están mis libros sobre Hitler y el nacionalsocialismo. Ahí está mi libro sobre la corrupción en la ONU, con nombres y apellidos, que conseguí que tuvo que dimitir el alto comisionado de los refugiados por haber intentado violar a 11 funcionarias. Bueno, ahí dejo mi huella, ¿sabes? Hay un libro, te diré que hay un libro que tiene Planeta para publicar. Es un libro muy crítico, absolutamente crítico, pero no se va a publicar hasta que el actual Papa desaparezca, fallezca. El libro está escrito, le falta el último capítulo, está hasta la portada, ¿vale? Pero Planeta no quiere publicarlo hasta que se sepa, hasta que fallezca el Papa Francisco. Pero te digo, es una gran crítica a su pontificado. No soy, no alabo la política exterior del Vaticano de la Santa Sede con respecto a los gobiernos de izquierdas, por ejemplo. Claro, sí. Esa vergüenza que tiene hablar sobre el gobierno de Colombia, o sobre el gobierno de México, Venezuela. o sobre el gobierno de Venezuela. Pero claro, si pensamos que su hombre fuerte en el Vaticano es Pietro Parolín, pero ¿de dónde sale Pietro Parolín como secretario de Estado? Era el nuncio en Caracas y era muy amigo, tenía muy buenas relaciones y muy estrechas con Chávez. Y por eso, digamos, si tú léete la prensa y dime si encuentras alguna declaración oficial sobre la violación de derechos humanos por parte de Venezuela y de Maduro, por parte del Vaticano. Ni una vas a encontrar. Digamos que mi libro también es una gran crítica al aparato económico actual del Vaticano. Es una gran crítica a la parte doctrinal de Francisco en la Iglesia Católica. Y yo creo que me puedo permitir el lujo de escribir porque no soy católico. Lo fui, Ujú. ¿vale? Y entonces, claro, eso me da cierto tema de alejamiento para poder hacer un análisis sobre lo que ha sido el pontificado de Francisco. Muy bien. Última pregunta, señor Eric Frattini. La última vez que hablamos, usted me dijo que cuando falleciera Benedicto XVI, lo más seguro era que también después del fallecimiento del Papa emérito, renunciara Francisco. ¿Cómo ve, ya ha pasado este tiempo, estos años, cómo ve la figura de Francisco en este momento en el Vaticano? Bueno, Francisco es un hombre doliente. Es decir, Francisco es un hombre que tiene la edad que tiene 86 años, es un hombre que no tiene enfermedades graves, porque a mí me preguntan, ¿pero va a fallecer? Pues fallecerá como falleció mi padre o como falleció los tuyos, pues fallecen de viejos. Y falleceré yo cuando llegue el momento, porque la maquinaria dejará de funcionar en algún momento. Pero no, ahora mismo sus dolencias que son, pues que tiene problemas de rodillas, no puede estar de pie. Ya, si te das cuenta, casi no hace viajes al exterior. ¿Pero por qué? Porque es un hombre de 86 años, ¿sabes?
es un hombre muy tocado y que no puede llevar, digamos, el ritmo que le lleva a un líder, a un líder mundial político como es el ser el sumo pontífice vaticano, ¿no? Pero digamos que él no tiene ninguna enfermedad grave. Él, hombre, a él le afectó muy seriamente la pulmonía que cogió cuando estuvo dando una misa en la plaza de San Pedro, en pleno invierno. Pero claro, es que tú no llevas a tu padre con 86 años a la plaza de San Pedro con un invierno durísimo en Roma, porque sabes que le va a dar una pulmonía o que se te va a morir. Y eso le afectó mucho. Y luego además es un hombre que claro que tampoco se puede operar, porque ya le dio un susto en los años 50 cuando intentaron operarlo y él descubrió que era alérgico a las anestesias y estuvo a punto de morir. Entonces él tiene pánico a eso, por eso él no se opera de las rodillas. Entonces, bueno, luego, claro, yo cuando te decía que el Papa iba a dimitir es porque él mismo lo decía, pero claro, no tienes que olvidar, tú que eres colombiano y que vives cerca de Argentina, no tienes que olvidar que el Papa es argentino. Ujú. ¿Qué significa esto? Que habla mucho, pero luego no hace tanto como debería o lo que ha dicho, ¿sabes? Con esas frases apoteósicas que tiene él. No, yo soy un papa de corto espacio de tiempo y luego lleva desde el año 2013. Es un hombre que lleva ya 12 años, o sea que no es el papado que él decía. ¿Cuántas veces la última declaración que hizo a la televisión mexicana, que dijo que él ya se estaba pensando a lo mejor empezar a pensar en una retirada? ¿Pero para qué dice eso? Si él sabe que no él va a morir en la silla de Pedro. ¿Para qué dice esas imbecilidades? Si es que él va a morir en la silla, él no se va a retirar. Y si se retira será el día antes de fallecer o será, es más, él ya ha preparado su tumba, él ha preparado ya su entierro. Él va a ser enterrado no en la cripta de los papas, él va a ser enterrado en Santa María Mayor, en la Basílica de Roma, porque él suele ir ahí a rezar, o por lo menos él iba ahí mucho a rezar. Entonces, claro, es un hombre que ha hecho muchas declaraciones. Acuérdate, ¿quién soy yo para condenar o juzgar a los homosexuales? Vale, genial, pues crea una norma pontificia, porque ese señor no es como tu presidente o como el mío, que tienen que pasar, crear leyes y pasar por el Congreso y el Senado. Él no, él es pontífice máximo. ¿Y entonces qué ha hecho a favor de la homosexualidad el sumo pontífice? Aparte de decir esas frases rimbombantes que nos vienen muy bien a los periodistas como titulares. Pues, joder, haz algo. Hace poco, no sé en Colombia, pero aquí hace poquito, un sacerdote de una ciudad importante de España se ha negado a bautizar a un niño que tiene dos papás. Entonces, ¿por qué tú no lanzas un documento pontificio a todos los curas y a todos los sacerdotes y a todos los obispos diciendo se acabó el rollo? A partir de ahora, aquellos niños que tengan dos mamás, dos papás, una mamá y un papá, o dos papás divorciados, que se les bautice. ¿Por qué no lo haces? ¿Pero por qué? Porque Francisco es Bergoglio, que es un hombre argentino. Es muy de mensajes, pero no hace tanto. No hace tanto como debería hacer. Es el gran escritor, el periodista, el documentalista, el corresponsal Eric Frattini. Eric, maestro, gracias por habernos atendido. De verdad ha sido un privilegio y una conversación muy grata. Muchas gracias. Estaremos muy atentos para tener su libro y poderlo leer y comentarlo. Un placer, Diego. Un placer y a todos tus seguidores. Un abrazo.